quizás este ha sido un talón de Aquiles en la industria. Nuestra industria es un talón de Aquiles, porque nuestra industria pierde datos. Nuestra industria, entre la pequeña empresa, la mediana y muchas veces la grande empresa, nosotros nos hemos enfocado tanto en el control y cuando se hacen labores de control en el hardware de industria, pues ese es el enfoque. El enfoque no es hacer registro. Por lo tanto, los datos se utilizan para ajustar las acciones del sistema de control, realimentar el sistema, tomar las acciones, pero ahí, toda esa data se pierde. Y así se quisiera almacenar, hay una limitante. ¿Cuál? Un PLC no va a poder almacenar directamente toda esa cantidad de registros. Existe en muchos equipos la posibilidad de colocar memorias externas, pero eso también es una limitación. Tenemos subiendo en la pirámide los SCADAs, pero los SCADAs también, por sí mismo un SCADA está diseñado para tener bases de datos, pero son muy limitadas. No pueden llegar a tener registros de 3, 4 meses, dependiendo el número de variables, la frecuencia de muestreo con las que trabaja esas variables. Esta práctica lo que nos ha generado es que por mucho tiempo no tenemos la data disponible, se ha perdido esa data. Y pues si no está, no podemos hacer nada con ella, pues porque no está. No quiere decir que en la industria se ha almacenado datos, sino que son sistemas, ya por ejemplo, sistemas como los MES, en donde hay bases de datos, equipos dedicados a almacenar toda la información, pero estos modelos de implementación se volvieron muy difíciles, se volvieron inalcanzables para mucha parte de nuestro sector industrial por sus costos, muy costosos. O sea, acceder a tener infraestructura para almacenamiento, para organizar esa data, luego gestionarla, tener dashboard para mirar esa información, es costoso o en su momento era muy costoso, porque necesitaba, uno hablaba de tener infraestructura, porque hay que tener dónde almacenar las cosas, es una infraestructura propia de la empresa, hay que tener servidores para hacer esas labores. Entonces eso de alguna manera alejó el concepto de ingeniería en el que hay que almacenar los datos. En la industria 4.0, yo les dije, el oro de la industria 4.0 y el oro de aquí para adelante se llaman los datos. Esa es la moneda, esa es la moneda de cambio actualmente. Y en un futuro va a ser mucho más. Por lo tanto, no se puede perder un solo bit. No se puede perder ningún bit. La pregunta es, ¿cómo los vamos a registrar? ¿Cómo los vamos a almacenar? Entonces tenemos dos modelos importantes. Un modelo es usar las bases de datos relacionales de toda la vida, que ahí entra el famoso MySQL, por eso van a ver que muchos PLCs o muchos equipos de control decían compatibilidad de MySQL y a veces hablaban de SQL. SQL es el lenguaje de consultas, MySQL es toda la arquitectura de las bases de datos relacionales. Ese es un gran conjunto de bases de datos, las relacionales muy usadas, un gran porcentaje. Existen de implementaciones del día a día que usan bases de datos relacionales. Para que lo entiendan, una base de datos en el modelo relación, entidad relación, relacionales son, una base de datos es una colección de tablas, donde una tabla se conecta con otra. Y una tabla es una colección de registros. Ese es como el concepto de las bases de datos relacionales. Pero entonces, en el mundo de IoT aparece un nuevo requerimiento. Y es que se están conectando a la nube. En el mundo de IoT se empiezan a conectar hardware, mucho hardware a la nube. Y esa información hay que almacenarla, hay que registrarla. O sea, esos equipos no se está pensando en labores de control, como lo hacemos nosotros normalmente en la industria. Por eso les decía, el futuro, voy a hacer ese video en el canal de YouTube, porque a veces muchos se preguntan dónde está el futuro de las tecnologías de la industria. Y hay tecnologías muy potentes que ayudarían mucho al control. Pero yo les dije que ahí es un desgaste. Es un desgaste. Tienen que ser sistemas muy complejos para poder realmente
sistemas muy complejos que no se hayan podido resolver con las técnicas tradicionales de control, pues que uno diga, y eso que no, todo está muy mapeado y muy controlado, pero en el tema del registro de la información, en el tema de la visualización de la información, en el tema de la deslocalización de la información, eso es una transformación fuerte que está llegando a la industria, que antes no la teníamos. Teníamos que hacer tantas cosas para poder llevar un dato de un lado para otro. Entonces, en el mundo de IoT, ¿qué sucedió relacionado, conectado con esto? Y es que se vienen a conectar muchos hardware y hay que empezar a almacenar esa información. Pero muchos de estos hardware son hardware muy sencillos, que entregan una, dos, tres variables. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo almacenamos? ¿Cómo almacenamos esta información? Y ahí es donde nace el concepto de otro tipo de bases de datos diferente a las relacionales. Porque finalmente la información que uno está recibiendo de uno de estos dispositivos de hardware en el mundo de IoT es una sola variable, es un valor, es un solo valor. No es tan complejo. Y eso lo que genera es que, por ejemplo, una base de datos relacional es muy, o sea, muy cualificada, pues, como cuando le dicen, no, es que usted está muy cualificado para el cargo, ocurre lo mismo. Entrar a veces a utilizar bases de datos relacionales para registrar unas variables de temperatura, de flujo, presión, uno diría que es como, es un, es un, es una herramienta muy potente, muy poderosa para lo que se está haciendo. Y bueno, el mundo de IoT, entonces, genera una oportunidad frente a todo esto. Voy a colocar, o sea, una oportunidad y es que el nacimiento de un nuevo modelo dentro de todos los modelos que hay para los sistemas y las bases de datos. Por lo tanto, aparece como un tipo, empiezan a tomar mucha fuerza con esto del IoT, un tipo de bases de datos que se llaman bases de datos de time series, series de tiempo. ¿Y qué es eso finalmente? Es algo tan lógico que está hecho es para cumplir esa posición, esa tarea. Y es que uno recibe la variable y le pone un timestamp, una marca de fecha y hora, y ya, almacena, recibe la variable y pone una marca de fecha y hora. Eso es, ahí está. Ese es el timestamp. Y necesitas almacenar la variable. ¿La variable quién es? Pues la variable puede ser nivel, temperatura, no necesitas nada más, porque por eso el mundo de IoT llega con ese requerimiento. Son hardware muy sencillos, entregando información que llega a la nube. Hay que almacenarlo, hay que recibirlo rápidamente. Como les digo, tradicionalmente, bases de datos relacionales siempre ha estado allí, pero es que eso es una estructura muy potente para simplemente poner una fecha, una hora y un valor de la variable. O sea, eso es algo muy sobredimensionado, pues, para uno ponerse pero funciona, ¿no? O sea, yo puedo hacer mi base de datos relacional. Pero cuando veo cómo operan las bases de datos de serie y de tiempo, yo digo, no, pues esto es lo que necesitamos. Necesitamos es tomar la variable y mirar a qué hora nos llegó. Eso es lo que necesitamos. Ya. Y a partir de allí podemos hacer muchas otras labores y tareas. Llegamos a la empresa se llama Influx Data. Hay muchos productos. Uno de esos productos se llama InfluxDB, o sea, la base de datos Influx. Entonces, bueno, acá hay toda una suite de aplicaciones, pero basadas en aplicaciones de series de tiempo. O sea, realmente lo que estamos tomando es un volumen importante de datos que han sido registrados en todo momento. Entonces, InfluxDB es una plataforma de series de tiempo. Las herramientas claves dentro de una integración de IoT estarían como alrededor de varias cosas, ¿no? El hardware, la conexión del hardware a la nube, el almacenamiento de los datos y la visualización, ¿sí? No, lo que tenemos es que llevar las herramientas muy fuertes del mundo de IoT, llevarlos a la industria y usarlas allá. No va a haber ningún problema, todo lo contrario, vamos a beneficiar de todas estas especificaciones y características. Influx me dan las dos posibilidades, que pueda yo trabajar de manera local, es decir, en la computación, en la infraestructura que yo tengo, o que pueda trabajar en la nube.
Si es local es que me van a dar acceso a toda la funcionalidad y yo lo instalo y lo tengo en mi computador. Esto es abierto, esto es open, no hay ningún problema. O sea que yo en este computador, por ejemplo, podría tener nodo de red por aquí y aquí también, aquí mismo podría tener Influx, que evidentemente este Influx pues está almacenando esta información en el disco duro del computador, pero yo puedo hacer toda esta gestión y conectarme desde el nodo de red y guardar los datos en Influx. Y aquí lo estoy haciendo de manera local, con herramientas gratuitas, 100% gratuitas del mundo de IoT. O simplemente llevo mis datos directamente a ¿dónde? A la nube. Y ya miraré las opciones de pago, pero están los datos en la nube. Cuando los datos están en la nube, pues es la nube, señores. Y desde cualquier parte, así como hicimos las pruebas ayer con Amazon Web Service, la nube es estar deslocalizados. En cualquier parte del mundo con acceso a Internet, vamos a ver, nuestros sistemas, nuestra información, nuestros servicios estarían disponibles.